Bienvenidos a los hermanos de Casa de Dios y a cada uno de aquellos que les gusta seguir estudiando la palabra de Dios. En este momento y en este día en especial quiero compartir con ustedes una enseñanza acerca del templo, el templo de Dios y cuál es el propósito por el cual Dios estableció y llevó adelante la creación de un templo. ¿Qué tiene que ver con nosotros el templo? Y la Biblia, vamos a investigar que la palabra de Dios en la Biblia se menciona la construcción de más de un templo. ¿Y qué tiene que ver el templo con los tiempos finales? Yo creo que esto nos va a ayudar a comprender el propósito de cada uno de nosotros como templo de Dios y la iglesia, que es el templo de Dios, y qué tiene que ver los templos de la historia construidos, si bien fueron ordenados por Dios algunos, fueron llevados adelante en la construcción, supuestamente para adorar al Dios de Israel. Pero vamos a ver qué tiene que ver con nosotros y la íntima relación que existe con esta palabra templo y nuestras vidas, tus vidas y la vida de la iglesia. Así que sin más preámbulos, vamos directamente al texto que ustedes van a tener en pantalla. El texto que yo escogí para comenzar este estudio bíblico es Hechos, capítulo 17, versículo 22. Y el tema es el templo de Dios, como ustedes lo pueden ver ahí. Hechos 17, 24 leemos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos al punto número 1. Templo y su etimología, el significado de la palabra templo. Lo tengo en hebreo, como ustedes pueden ver ahí. La palabra templo viene de una palabra hebrea que es bashit, como lo pueden ver. Casa, la definición sería casa en la más amplia variación de aplicaciones, específicamente familia, y acá entre paréntesis como un hogar, etc. Esta palabra bashit puede ser traducido cabaña, cámara, capital, cárcel, casa, cocina, corte, dentro, por dentro, edificio, espacio, familia, habitación, hija, huésped, interior, interiormente, lado, linaje, lugar, mayordomo, meter, morada, palacio, patio, pómito de olor, como está entre paréntesis, tela de araña, templo o tienda, que eso es lo más común en el Antiguo Testamento. Y del griego hay una palabra para templo que es hierón, que su definición dice que es templo en Jerusalén o en cualquier otra parte. Y esta palabra hierón es traducido del griego al español templo, como aparece en Mateo 12:6. Y naos, por ejemplo, también es otra palabra en griego. Hay dos acepciones para templo en griego: naos, que quiere decir morar, capilla, templo, y esta palabra naos puede ser traducido santuario, templecillo o templo, según Juan 2:19. Esto es lo que aprendemos en el punto número 1, la palabra bashit, del hebreo, para significar lo que es el templo, un hogar, una familia. Y en griego dijimos que tenemos dos palabritas para definir templo, que es hierón, que es templo en Jerusalén o en cualquier otra parte, y naos, la otra palabra en griego. La que más aparece en el Nuevo Testamento es naos, como en Juan 2:19. Vamos al punto número 2. Templos construidos en la historia según la Biblia, lo que la Biblia menciona acerca de la construcción de diferentes templos. Primero tenemos el tabernáculo, que fue construido por Moisés, y esto sucedió en el ámbito del desierto, después de la salida del imperio egipcio, después de la salida de la esclavitud de Egipto. A Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo o tienda de reunión, como era en el desierto. Ahora después yo les voy a poner, ustedes van a tener en pantalla los posibles modelos del tabernáculo y los modelos de los diversos templos. Sí, por ejemplo, el templo de Salomón, en segundo lugar, es el primero que se construyó
después de la partida hacia la liberación del imperio egipcio, después del tabernáculo. El tabernáculo, cuando llegaron a Canaán, según lo vamos a ver en algunas porciones de la palabra de Dios, vimos que el tabernáculo de Moisés también entró en la tierra de Canaán y se armó en la tierra, en la llegada, cuando ellos tomaron definitivamente la tierra de Canaán. Y vamos a ver en qué lugar se armó, y se armó más de una vez el tabernáculo. Luego se empezó a construir el templo de Salomón. El templo de Salomón luego fue destruido por el imperio babilónico. Luego, después del regreso de la cautividad en Babilonia, Zorobabel llevó adelante la construcción del segundo templo, mucho más modesto que el de Salomón. Y por último tenemos el templo de Herodes, que es una reconstrucción de lo que había sido el templo de Salomón en el mismo lugar. Vamos al punto número 3 para tener en cuenta. Quiero que ustedes vayan prestando atención, porque esto va a ser importante en el desenlace final con respecto a la iglesia, ¿sí? Ya que se habla mucho en estas últimas décadas acerca del último templo que se iría a construir supuestamente, pero vamos a ver si es cierto, si eso es así. Punto número 3, el tabernáculo de Moisés. La palabra tabernáculo viene de una palabra hebrea que es Mishkan, así como lo ven en pantalla. Y esto puede, según la definición del hebreo, es residencia, incluido la choza del pastor, guarida de animales, figurativamente tumba, también el templo, es llamado Mishkan. Esto es con referencia al tabernáculo, propiamente sus paredes de madera. Y esto es lo que hace la diferencia de este tabernáculo con el resto de los templos construidos posteriormente. Esta palabra Mishkan puede ser traducido cabaña, casa, cortina, habitación, morada, tabernáculo, tienda, que es como se lo conoce regularmente con la palabra tienda o tabernáculo. El tabernáculo de reunión o la tienda del tabernáculo de reunión. Seguimos leyendo en el punto número 3. Tienda portátil de adoración que se utilizó en Israel, también se la llamó tienda de reunión, como aparece en Éxodo 39-32. Vamos a leer el pasaje. Éxodo 39-32 dice así, según Reina Valera 1960: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Según lo que dice Éxodo 39-32, el tabernáculo desempeñaba un papel fundamental en el acercamiento de la nación de Israel a Dios. Eso era como premisa que tenía el tabernáculo, que fue construido en el desierto. Dios le había ordenado a Moisés que construyera una tienda de reunión, donde ahora vamos a ver cómo estaba dispuesto, pero el propósito principal era que Dios quería cumplir con su palabra de habitar en medio de su pueblo. Bueno, Él lo hizo en este tiempo del tabernáculo, lo hizo a través de este armazón, esta cabaña o tienda, donde Dios manifestaba su gloria, y el pueblo se acercaba al tabernáculo cuando la nube descendía sobre el tabernáculo. El sumo sacerdote ingresaba, Dios hablaba, y el sacerdote transmitía al pueblo de Israel las palabras de Dios. Había un mediador. El mediador era el sumo sacerdote. No podía el pueblo de Israel comunicarse directamente con Dios, sino que lo hacía a través del sumo sacerdote. Era el intercomunicador que tenía Dios con el pueblo. Usaba al sumo sacerdote como también a Moisés. Vamos a un poquito más adelante. El primer lugar, o la construcción del tabernáculo, estaba dispuesta con dos lugares principales. El primero era el lugar santo. Tenía un candelero de oro, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición y sus utensilios. En el compartimiento interior se encontraba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, sobre la que había dos querubines de oro. Sobre el propiciatorio, era una tapa, a eso se lo llamaba propiciatorio, y ahí había dos querubines de gloria, todo tallado en oro. Fue construido en el desierto junto al monte Sinaí en el año
1512 a.C. Quedó terminado aproximadamente la fecha. Quedó terminado y montado con sus muebles y utensilios el primer día del primer mes, el mes de Abib o de Nisan, según Éxodo 40. Para aquellos que les gusta la historia e investigar, hay que ir al libro de Éxodo, donde está toda la instrucción que Dios le dio a Moisés para llevar adelante la construcción del tabernáculo, de esta tienda de reunión, donde el pueblo de Israel mantendría contacto con su Dios, con su Salvador y con su Libertador. Vamos más adelante del punto 3. Dice así: todo fue hecho conforme a lo que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí, según Hebreos 8.5. Y esto es muy interesante. Hebreos 8.5, vamos a leerlo. Dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Evidentemente Moisés tuvo una visión cuando subió al monte Sinaí en el capítulo 20 de Éxodo, donde Moisés recibe las tablas de la ley. No solamente recibió las tablas de la ley, sino también el Señor le acercó una visión acerca del tabernáculo, de lo que Dios quería que se armara en la tierra como símbolo de la morada de Dios. Si bien Dios no permanecía todo el tiempo en el tabernáculo, Él descendía en una nube. Para eso hay que ir a leer todo el capítulo 20, 30 y el 40. Tenemos que leer esos capítulos donde se describe la forma en que Dios iba a aparecer. Cuando el Señor descendía en una nube sobre el tabernáculo, eso era a la vista de todas las tribus que estaban en el desierto. Había una ubicación geográfica donde el templo del tabernáculo había sido armado y alrededor estaban dispuestas las diferentes tribus de Israel. Alrededor Dios había ordenado la forma de norte, sur, este y oeste, cómo tenían que estar cada tribu asentadas alrededor del tabernáculo, y todo el pueblo podía ver cuando la nube descendía. Era señal de que Dios iba a hablar, iba a comunicar al pueblo. Lo hacía mediante el sumo sacerdote Aarón en aquel momento y sus hijos, que eran los sacerdotes que administraban en el tabernáculo. Para aquellos que estudiaron tabernáculo, nosotros lo hemos hecho en nuestra congregación. Hemos hecho todo un seminario que duró unos cuantos meses, acerca de la carta a los hebreos y el tabernáculo. Bueno, hemos hablado y tienen su carpeta cada uno de los hermanos de Casa de Dios. Aquellos que les gustaría saber un poco más, nos hacen saber. Luego dejan los comentarios debajo del video. Y yo les puedo acercar un poco más de información, o si no, se van a tener que acercar a nuestra congregación algún día que tengamos estudio acerca de esto que es el tabernáculo. Ya lo hemos hecho hace ya un par de años atrás. Siempre vale la pena poder recordar una y otra vez. Continuamos leyendo. Estamos en el capítulo número 3. Hebreos 8.5 acabamos de leer. Después que Israel cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida, se erigió el tabernáculo en Gilgal, según Josué 4:19. Durante el tiempo de la división de la tierra se ubicó en Silo, según Josué 18:1, donde permaneció varios años, según el primer libro de Samuel 1:3 y verso 24, antes de ser trasladado a Nob, según el libro de Samuel, primero de Samuel 21 del 1 al 6. Más tarde estuvo en Gabaón, según nos relata primer libro de Crónicas 21-29. Si quiere, después puede ir a buscar estos textos, lo van a leer en su Biblia, lo van a constatar y van a ver que eso hay una íntima relación y muy buena descripción dejó el Señor asentado en su palabra para que nosotros lo podamos estudiar y constatar que es así. Los hebreos llegaron en un momento, en una situación de la historia de este pueblo, a través del tabernáculo. La intención que tenía Dios era de guardar en el interior, que era en el lugar santísimo, el arca del pacto, el tabernáculo. Y ahora, antes de pasar al capítulo número 4, donde vamos a seguir leyendo, yo voy a poner en su pantalla
La estructura que tenía el tabernáculo y sus diferentes ámbitos, lugares, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, el altar de bronce, la fuente de bronce, el candelero, el pan de la proposición, el altar del incienso y el arca del pacto. Ustedes tienen en pantalla, según lo podemos ver, cómo estaba distribuido el tabernáculo. Bueno, esta es la tienda de campaña, donde lo que Dios le había ordenado a Moisés que construyera. Fíjense que en el ángulo inferior izquierdo debajo tenemos la perspectiva desde arriba, cómo estaba dispuesto el tabernáculo. El tabernáculo, la tienda propiamente dicha, es ese rectángulo color marrón que está cercado todo por un cortinado de telas de lino fino, lino blanco, torcido, construido alrededor del tabernáculo. Ustedes pueden divisar ahí que estaba recostado la tienda sobre la parte trasera, digamos, del tabernáculo. No estaba en el centro, sino que el atrio es todo aquello, el cortinado con columnas que ustedes ven alrededor, color blanco. Eso se denominaba atrio. Y el tabernáculo es la tienda donde se ve el color marrón, que estaba cubierto de pieles de cabra, de tejones, y tenía una túnica bordada en la parte interna que cubría, que hacía de techo. Eso estaba todo tapado, todo cubierto con pieles y telas bordadas que habían hecho las mujeres de la nación de Israel, que habían sido confeccionadas por ellos, que Dios le había ordenado. Bezalel fue uno de los que eligió Dios para trabajar con el oro y la plata. Fueron dos personas, no recuerdo la otra persona, pero fueron dos personas que Dios les dio sabiduría y entendimiento para llevar esta obra adelante. Como ustedes pueden ver, estaba el atrio, en la entrada tenía tres lugares, tres portones, como ustedes pueden ver, de color rojo, carmesí. Tenía tres entradas distintos, con un cortinado diferente al blanco, era colorido. Lo primero que encontraba cuando atravesaba esta puerta del atrio, estaba el altar de los sacrificios, el altar de bronce de los holocaustos, donde se quemaban los animalitos que se ofrecían a Dios en sacrificio para el perdón y remisión de los pecados del pueblo. Esto lo hacían todas las familias de la nación de Israel y por tribus. Después seguía la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos para oficiar el culto. Y después sí llega el tabernáculo propiamente dicho, donde dentro se encuentra, como ustedes lo pueden ver en el ángulo superior izquierdo, el ángulo superior izquierdo arriba, está el altar de bronce, la fuente de bronce, y después está el tabernáculo propiamente dicho, y dentro, que está como descubierto porque es un dibujo para mostrar lo que hay dentro, está a la derecha la mesa con el pan de la proposición, a la izquierda el candelero, más adelante el altar del incienso, luego viene el velo que hace división del lugar santo al lugar santísimo, y en el lugar santísimo, al fondo, atrás de todo, cruzando el velo, estaba el arca del pacto. Y acá, al ángulo superior derecho de la pantalla, tenemos el arca del pacto. Fíjense en arriba, justo en el ángulo derecho, que están los querubines de gloria. Todo, ¿por qué el color amarillo está puesto en color amarillo? Porque todo esto estaba: el altar de incienso, el arca del pacto, como ustedes lo ven ahí, las columnas y las tablas que rodean el tabernáculo, como lo podemos ver en la parte inferior derecha, debajo, que está un sacerdote para que se vea la escala humana, el alto que tenía el tabernáculo debajo. Estas maderas eran todas madera de acacia, la mesa era de madera de acacia, el arca estaba construida, era un cubo, en forma de cubo, con maderas de acacia. El altar del incienso también era con maderas de acacia, pero todo eso era recubierto de oro. Todo estaba recubierto, laminado en oro. Era un trabajo impresionante que hicieron en el desierto. Por orden de Dios lo llevó adelante Moisés con cada una de las instrucciones que el Señor le había mostrado en el monte Sinaí. Después tenemos el altar de bronce,
donde hay un enrejado que ustedes pueden ver en la parte superior derecha, debajo del lavacro, donde se está lavando las manos el sacerdote. Debajo vemos el altar de bronce, que tiene como un enrejado, unas varas, que era para transportarlo. Este también era de madera de acacia, pero recubierto de bronce. Es otro metal. El bronce es un metal especialmente diseñado para soportar altas temperaturas. Entonces por eso fue mandado o enviado a construirse en bronce. En bronce es una aleación, una mezcla de aluminio con cobre. Después tenemos la entrada del atrio, donde yo les mencionaba al principio, distintos los colores del cortinado eran distintos. Ahí hay una entrada que ustedes pueden ver en la parte superior derecha, que están entrando una persona, va con una res, con una vaquita, a ofrecerla en sacrificio. Después tenemos la mesa con el pan de la proposición, también era de madera de acacia, pero toda recubierta de oro. De igual manera que las tablas del tabernáculo. Todas las tablas estaban encastradas, tenían espigas y eran encastradas, y se formaba un cajón. Luego ese cajón se tapaba con pieles y todo quedaba oculto. Y adentro la única luz que existía era la luz del candelero, que era con aceite de oliva machacada, que se tenía que preparar nuevo cada vez que se encendían, y eso tenía que estar permanentemente encendido el candelero, no se debía apagar jamás. El trabajo que tenían que hacer los sacerdotes era ese, mantener el candelero siempre iluminando dentro del tabernáculo. Como estaba todo oscuro, no había ni una mínima entrada de luz, la única iluminación que existía era la iluminación del candelero encendido, y todo brillaba adentro, porque era todo laminado en oro. Imagínense ustedes cómo eso debiera haber sido, o cómo pudo haber sido realmente impactante a nuestros ojos. Continuamos entonces. Esto fue a modo de muestra de lo que era el tabernáculo, según lo acabamos de leer en el punto número 3 y el instructivo, y yo puse los dibujos para que ustedes puedan tener una idea de qué era lo que se está hablando, o qué es lo que habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento principalmente. Bueno, continuamos, punto número 4, y ahora sí llegamos al templo de Salomón. El templo de Salomón, como ustedes lo tienen en pantalla, el séptimo mes de Tanim, que es un mes del calendario hebreo, es un mes del calendario hebreo. El calendario hebreo es lunar, el nuestro es solar, ¿sí? Esa es la diferencia. En el 12º año de su reinado, en el 1026 a.C., Salomón, rey Salomón, congregó a los hombres de Israel en Jerusalén para la inauguración del templo y la celebración de la fiesta de las cabañas. Esto es tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos, se le llama fiesta de las cabañas. Se llevó el tabernáculo con todo su mobiliario y se introdujo dentro del tabernáculo el arca del pacto en el lugar santísimo. A continuación, la nube de Jehová llenó el templo, que era lo que yo le mencionaba. Cada vez que Dios quería comunicarse con el pueblo, la nube descendía sobre ese tabernáculo, la tienda de campaña, a la vista de todo el pueblo, dice la Biblia, y todo el pueblo sabía que Dios estaba en el tabernáculo y que iba a hablar, iba a dar instrucciones. Y lo hacía mediante el sacerdocio que ministraba en el tabernáculo. Eso es importante, no se olviden, porque eso tiene mucho que ver al final, lo vamos a ir dando cuenta. Avanzamos en el punto número 4. Luego Salomón bendijo a Jehová y a toda la congregación de Israel, y mientras estaba de pie sobre una plataforma especialmente diseñada delante del altar de bronce, o sea, el altar de los sacrificios que vimos, ese enrejado, que es como una cubeta hecha de madera de acacia recubierta de bronce, ofreció una oración de alabanza a Jehová, en la que pidió su bondad y misericordia a favor de aquellos, tanto israelitas como extranjeros, que se volvieran a él para temerle y servirle. Ese día se ofreció un sacrificio impresionante: 22.000 vacas y 120.000 ovejas. El día que Salomón inauguró el templo. Yo ahora, antes de avanzar, les voy a poner en la imagen del templo de Salomón. Se lo coloco ahí en la imagen. Estos son dibujos que conseguí, no hay mucha información acerca, y no hay vistas tampoco, fotos, obviamente no puede haber, solamente si existió pudo haber habido alguna pintura, y otras, lo que existe en internet son dibujos tomando como guía lo que la Biblia enseña, y bueno, así llegaron a dibujar
lo que pudo haber sido el templo de Salomón, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Este fue ya construido definitivamente en la nación hebrea, en Jerusalén, el templo de Salomón. Quien fue el que quiso construir el templo, el primer templo en Jerusalén, ¿se acuerdan? Fue el rey David, pero como Dios le ordenó y le dijo a David que él no podía construirlo porque sus manos habían empuñado la espada y obviamente estaban manchadas de sangre. No quiere decir que estaba en contra de las guerras, sino que tenía que ser construido por su hijo Salomón. Eso fue lo que dijo Dios, que iba a ser un hombre de paz. Y evidentemente fueron los años de prosperidad de la nación hebrea y de paz durante todos los años que reinó el rey Salomón. Y él fue el que llevó adelante la construcción del templo, por eso se lo llama el templo de Salomón, pero la idea principal, en principio, a priori, fue de David, su padre, el papá de Salomón, quien quiso construir el templo, pero Dios le dijo que no y que lo iba a construir Salomón.